pues que el EPX400 en sus presentaciones -XC permite, en este caso, la lectura y escritura de los paneles de alarma, tales como DSC, Paradox o ADEMCO, en su defecto o ya como se conoce como Resideo. ¿Listo? Permite realizar las modificaciones o permite realizar configuraciones, de hecho desde cero, con una simple configuración en el panel, y desde ahí, de forma remota, por medio de sus programadores propios o nativos de cada marca, se puede realizar la configuración como tal de los paneles. Listo, esa es la funcionalidad adicional, aparte de contar pues con las 9 entradas, 3 salidas y la comunicación a la central de monitoreo, simulando una línea telefónica. Vamos a hablar rápidamente de los requerimientos o qué se necesita para realizar esa parte. Lo primero, en la instalación del computador se requiere un software, en este caso un emulador de módem, en este caso pues es directamente o lo provee directamente EBS, ¿sí? Para realizar ese tipo de funcionamiento se requiere pues un panel o el software configurador, perdón, de cada uno de los paneles, ¿sí? Si estamos hablando de DSC en esta parte, se requiere el DLS. Si estamos hablando de la parte de Paradox, se requiere instalar un Babyware directamente en la máquina. O si estamos hablando de la parte de Resideo o Honeywell, como lo conozcamos, se debe de realizar la instalación del Compass, sea el Compass 1.8 o 2.0. ¿Listo? También en esa parte se requiere la apertura directamente del puerto 6080 o un puerto TCP que ustedes destinen para esto. Este puerto directamente se configura al software, a la parte de EBS Security o el EBS emulador, perdón. Y si dado el caso, el emulador como tal, el EBS Emulator, se configura directamente en una máquina diferente donde está configurada el OSM, se debe abrir o aperturar el puerto 9000 o el puerto que actualmente contenga el servidor OSM. ¿Sí? No es el puerto para la conexión de los equipos, sino el puerto de comunicación del OSM. Adicional, se debe de instalar un software, en este caso un software emulador de puertos, y se recomienda por parte del fabricante que sea el COM0COM. A nivel de hardware, pues se requiere directamente el comunicador universal EPX400XC, el panel de alarma compatible, que en este caso pues serían las referencias que anteriormente mencioné, que sería DSC, Paradox y Honeywell. Y una SIM card de datos verticales. En esta sesión de trabajo vamos a enfocarnos directamente en la configuración de un panel de DSC. Cabe resaltar que para la configuración remota de estos paneles no tenemos restricción alguna. Es decir, si queremos extraer la información o descargar la información del panel y entregar la información o configuración al panel, puede ser desde la Power Classic, hablemos de algunos 5010, 5020, una 580, Power Series o 1832, 64 o la Power Series Neo, que ya pues es la 2032, 2064, etc. Digamos que con este tipo de dispositivos no hay restricción a nivel de equipos, ya que pues directamente la configuración la vamos a realizar por medio del software propio de la marca. Listo. Los campos que se deben de configurar principales, sin necesidad de configurarle número de abonado o número número telefónico, etcétera, son estos campos en específico. Esto aplica tanto para las Power Series, Power Classic y Power Neo. En este caso no cambian. Listo. En el 401 se debe habilitar la opción 2 y 4. En el 402 se debe configurar el número telefónico. En este caso debemos de resaltar que en esta configuración debe de realizarse el número, o se debe configurar el número de serie del comunicador. ¿Sí? Ese número de serie lo pueden adquirir directamente en el OSM, cuando el equipo se encuentre conectado, en la caja donde viene el dispositivo o directamente en el dispositivo, donde van a encontrar un sticker, donde van a poder encontrar esa información en la opción de SN. El campo 403 generalmente pues es el código de acceso al DLS o a la lectura del DLS. Y pues
por defecto, ella ya viene pues configurada dependiendo del panel como tal. Lo mismo el código identificador del panel en el 404. Y pues digamos lo que son dígitos ya que vienen predeterminados. Si dado el caso en su compañía suelen cambiar estos números, pues en la configuración debemos de tenerlos presentes para el momento de la configuración en el DLS. Y el campo 406, que es el número de rings o número de tonos que va a tener configurado el panel antes de realizar el downloading. Acá la recomendación es que se configure con 2 rings o 2 pulsaciones. Ahora bien, vamos a entrar un poco en materia, en la configuración directamente de esa parte. Como mencionamos en la diapositiva o en la pequeña presentación, se requieren estos 4 software en específico, los cuales son el DLS, hablando netamente de esta sesión de trabajo, el OSM, el modem emulador y el COM0COM. Luego de tener instalada toda esa información, el primer paso para realizar el downloading, y esto es una configuración que va a permanecer, es ir al setup y crear una paridad de puertos. Listo. En este caso, yo configuré el COM4 y el COM90. Se deben de realizar acá las modificaciones, dado el caso pues quiera tener otro puerto, ¿sí? En este caso, un poquito del COM0COM, vamos a verificar si el puerto está habilitado o no. Esto es importante, que el puerto se encuentre habilitado. Es si aparece en color azul. Si aparece en color rojo, tal cual como lo estamos observando acá, es porque este COM lo está utilizando otro dispositivo de la máquina. Ahora, solamente requerimos de un COM. El otro, pues el otro COM puede ser un COM alto, no hay ningún inconveniente con esta parte. Vamos a aplicar. Y posterior a esto, vamos a crear un módulo o un módem directamente en el computador. Entonces vamos a ir a panel de control. Y aquí en panel de control vamos a ir a la categoría o a la opción de teléfono y módem. Aquí en la parte de teléfono y módem vamos a crear un módem que sea de un módem estándar de 300 bps, que es el módem que se utilizaba directamente para la lectura y escritura por medio de línea telefónica. En este caso se debe de vincular directamente al COM que se virtualizó. Listo, se observan aquí está el COM4 y yo virtualicé entonces o creé el módem con ese COM4. Listo. Ese es el primer paso que se debe de realizar al momento de realizar la instalación de estos módulos en específico. Posterior tengamos esta parte, creado ya el módem directamente en el computador o en la máquina destinada para este, y tengamos pues virtualizados estos puertos, vamos a ejecutar el módem emulador. En el módem emulador, ella nos va a solicitar 2 sesiones en específico. Uno, la configuración del OSM, ¿sí? Y la otra, la configuración hacia el módem. Es decir, creamos el módem de 300 bps y una configuración adicional que más adelante las vamos a explicar. Entonces, OSM configurador, esto es para saber o para que el emulador sepa dónde debe de apuntar. En este caso, dónde vamos a tomar estos datos o dónde vamos a adquirir estos datos. En el OSM, directamente en la parte de registro del servidor, aquí aparece esta información. Aquí está el local, la IP, el puerto y el analizador, que es la información que me está solicitando directamente el modem emulador. Listo. Analyzer, o nombre del analizador, puerto, IP y el puerto. Ese puerto puede variar dependiendo de la instalación, ¿sí? Ahora, si nos encontramos fuera del segmento de red donde se encuentra instalado el modem emulador, debemos de configurar entonces la IP local o la IP pública donde se encuentre instalado el OSM y el puerto. Cabe resaltar que si el puerto, si estamos fuera del segmento de red del OSM, el puerto 9000 debe de estar aperturado. Ahora, en la configuración del módem, digamos lo que está la parte de la configuración del OSM, esto es para que el equipo o el
él sepa dónde debe de apuntar para buscar ese equipo y llevárselo hacia el modem emulador y realizar el downloading, uploading de la información. Ahora, la configuración del modem es la conexión que vamos a tener entre el DLS y el comunicador. ¿Listo? Ahora, debemos de tomar el mismo puerto COM, o sea, el COM4 que tenemos virtualizado tanto en el COM0COM como el que tenemos vinculado en el modem de 300 bps que habilitamos directamente en la máquina. Aquí debemos de configurar la IP pública. Esto es para que el equipo se conecte. Recordemos que ella va a extraer el equipo del OSM y lo va a conectar al emulador por medio de esta IP y este puerto. Este puerto debe estar aperturado directamente en su central de monitoreo o donde se encuentre instalado el modem emulador. ¿Listo? Esta es la configuración que se debe tener en cuenta, aparte de que debemos de vincularlo directamente al proceso que vamos a realizar. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer la lectura-escritura directamente desde un DSC, entonces vamos a elegir DSC PXXC. Si vamos a hacer una lectura por Paradox, entonces vamos a tomar Paradox Evo. Si vamos a hacer una lectura directamente con alguna residuo, vamos a tomar directamente la información de la vista. ¿Listo? Tan pronto tengamos esta información, vamos a iniciar el proceso. Si todo está bien, aquí nos va a indicar que ya tiene una conexión directamente con el OSM y que ya está abierta la conectividad para extraer esa información o esos equipos. Si dado el caso la información es errada, él va a tratar de buscarlo, pero no lo va a encontrar. Entonces no va a permitir o no va a realizar la conectividad pertinente. ¿Listo? Bueno, tan pronto tengamos esta información configurada tanto en la máquina y tengamos toda la parte del emulador lista, vamos a ejecutar entonces el DLS5. Ahora, lo primero que debemos de realizar es la vinculación del DLS hacia ese modem directamente de 300 bps que creamos. ¿Listo? Entonces, ¿dónde se realiza esa configuración? Vamos a ir a herramientas y nos vamos a dirigir directamente a esta parte que dice configuración del modem. Vamos a seleccionar la parte de abajo, en este caso es el M12, y acá en el M12, donde dice port, vamos a configurar o vamos a vincular directamente el modem estándar de 300 bps que creamos, listo, que en este caso se encuentra en el COM4. Posterior vamos a habilitarle el número de rings, que en este caso por defecto viene en 1, vamos a habilitárselo en 3, listo. Generalmente debe estar superior al número configurado en el panel de alarma. Ahora, aquí viene la parte importante y hay cosas que hay que tener en cuenta directamente en la configuración de los paneles de alarma. Entonces vamos a crear una nueva cuenta. Al crear la nueva cuenta ya nos va a solicitar una información en específico. El primero, un nombre, que en este caso vamos a indicar que es sesión de trabajo. Y acá vamos a indicar el tipo de panel que vamos a hacer la información. Aquí hay que tener en cuenta varias partes. Si observan, ella se encuentra vinculada y esto va a pasar en todas las versiones, ya sea de Paradox, DSC o Residuo. Vamos a indicarle qué versión de panel es. Esto pues ya por cuestiones directamente de DSC, que ha realizado, digamos, diferentes versiones o ha lanzado diferentes versiones que tienen ciertos cambios. ¿Listo? Esta información en específico la van a encontrar en el panel de alarma, tan pronto inicien el sistema o digámoslo que en el papelito verde que aparece directamente en el comunicador, ahí dice la versión directamente del panel. ¿Listo? Entonces, dependiendo del DLS que tengan, van a tener todas las versiones, desde la 2016 1.0 hasta la 2016 1.3, que es la última. ¿Listo? Si ya tenemos, por ejemplo, paneles de alarma de PC 1404, que es un Power Classic, 1616, que ya es un Power Series, entre otros, desde acá pues ya vamos a poder
realizar la lectura. ¿Listo? En mi caso, yo tengo una 2032, una Power Series Neo, versión 1.32. Para esa versión en específico, voy a tomar entonces la que dice 1.3C. Si tiene 1.3245 o 1.35, etcétera, vamos a tomar la que dice CCC. ¿Listo? O sea, que tenga más de 2 números. Voy a tomar entonces la 1.3. Indico que la conexión va a ser por PSTN. Y en el número de llamada o el número que va a realizar, vamos a configurar el número serial del equipo. ¿Dónde lo puedo adquirir? En el OSM, en la caja directamente del EPX o en el número serial que van a encontrar en el sticker del comunicador. En este caso vamos a tomarlo directamente desde el OSM. En este caso es el 107-0666. Se acaba de indicar 07-0666. Debo de deshabilitar el doble llamada, ¿sí? Y debo de ingresar el código de acceso. Listo. Si recordamos, esta configuración se realiza entonces en el campo 403. Por defecto sería 2032.00 para esa parte. Listo. Posterior a esto vamos a crearlo. Aquí entonces ya tenemos la configuración o ya podemos realizar, si todos se encuentran perfecto, digamos lo que bien configurado, vamos a poder realizar la lectura o escritura del panel de alarma. Entonces vamos a realizarlo. Vamos a darle doble clic y vamos a extraer entonces la información del panel. Ahora, si yo quiero estar conectado en su totalidad con el panel, simplemente deshabilito esta opción y siempre vamos a tener una conexión continua con el panel de alarma. Aquí cabe resaltar que la intensidad de señal que se tenga en el equipo debe de ser mayor a 50%. Esto para evitar de pronto que a la mitad de la lectura se nos caiga la señal. Listo. Vamos a leerlo. Entonces, en el modo en emulador vamos a poder observar que ya está realizando entonces la verificación. El comunicador o el DLS ya va a empezar entonces a hacer la llamada al 107.0666. Si toda la configuración en el panel es correcta y tenemos todo de manera correcta, el software nos va a aceptar la conexión y posterior va a empezar a hacer la lectura-escritura. Si observamos en el OSM, el equipo debe desconectarse, ¿sí? Aquí ya nos envió el disconnect. Eso significa que ya hay una conexión directamente con el DLS y posterior ya va a empezar entonces a enviar la información a la central. Aprovecho, pues digamos lo que la lectura de esa parte suele tardarse en la primera etapa, pues porque vamos a extraer toda la información, también depende de la versión del panel y depende también del tipo de panel que vayamos a leer, puede tardarse un aproximado entre 3 a 5 minutos en terminar la lectura. Listo. Posterior tengamos la lectura completa, simplemente extraemos la información, hacemos las modificaciones que necesitemos y enviamos la información. Listo. Mientras que realiza la configuración, aquí ya está comunicando, eso quiere decir que ya está extrayendo la información del panel de alarmas y el DLS. Me gustaría saber sus consultas. Si gustan, me pueden escribir por el chat del Teams o pueden habilitar su micrófono y realizar las consultas que requieran. ¿Qué tal, Johan? Buenos días. Una consulta. Este soft, todas estas herramientas como el Com0Com, el EBS Emulator, ¿son gratuitas? ¿Se pueden descargar de algún sitio? ¿O cómo se acceden a ellas? Bueno, Andrés, en este caso, Solutec tiene tanto el DLS, en este caso, el instalador DLS, el Com0Com y el Modem emulador. Sin embargo, estas tres herramientas serán ingresadas directamente en nuestra mesa de ayuda, donde pues podrá descargarlas sin ningún inconveniente. Entonces, digámoslo que sí, son gratuitas en este caso. A lo mejor tienen los mismos campos para el panel vista. Sí, claro, sí, señor. Nosotros ya contamos tanto con los campos básicos que se deben de configurar, tanto en el residuo como hablando de vistas 48, etcétera.
En la parte de Paradox, estoy hablando de la Spectra y la Magellan. Y en la DSC hablando tanto de la Power Series, Classic y en INEO. ¿Listo? Entonces, en este caso sí podríamos compartirles sin ningún inconveniente esos parámetros de configuración para que pues ustedes los tengan en cuenta también al momento de realizar el downloading, unloading por medio del EPX 400. Correcto. Y para Risco tal vez no existe la posibilidad. Con Risco no lo hemos realizado. Si observan, en esta parte ya vamos a estar observando el progreso directamente y la eficiencia de la extracción de la información. ¿Listo? Esto va a suceder, digamos lo que en la Paradox también vamos a poder ver una tablita y en la Honeywell vamos a poder observar también un progreso. Ahora, he observado de pronto en la parte por medio de residio es mucho más rápida la extracción, ya que no tenemos que extraer toda la información, sino que la podemos extraer por partes. Y esto pues suele tardarse menos. En la DSC, en este caso, como estamos extrayendo toda la información en específico, suele demorarse un poco más. ¿Listo? Bueno, también quiero recalcar que dado el caso, quieran implementar esa parte mucho más a detalle y demás, y requieren de nuestra ayuda, pues cabe resaltar que se pueden comunicar directamente con nuestra mesa de ayuda, que pues ellas estarán dispuestas a realizar una sesión de trabajo para poder implementar este tipo de soluciones en su central. ¿Listo? Yo hago una consulta. ¿Esto se puede hacer con cualquiera de los comunicadores o solo con el EPX 400? En este caso, el homologado para realizar este tipo de configuraciones es el EPX 400, ¿sí? Siempre y cuando cuente con el guión 6C, ¿sí? Ya hay varias referencias, como mencionaba al principio. En este caso sería el A30C, A20C o el 6C, que es la versión anterior o versión 3G de esa referencia en específico. Listo, gracias. Perfecto. Bueno, no, pues básicamente esto era lo que queríamos mostrarles el día de hoy. Por lo que veo no tenemos ninguna consulta. En este caso, pues quisiera agradecerles a todos ustedes por estar conectados a esta sesión de trabajo. Y si dado el caso tienen alguna duda o inquietud en el funcionamiento o quieren implementar directamente esta parte y cuentan con alguna duda o inquietud bueno, la conexión física, señor Luis, es simplemente la conexión tradicional. R1T1 a Tip del panel y alimentación del EPX 400. No se requiere de ninguna configuración o ningún dato adicional. Simplemente realizamos la conectividad como tradicionalmente lo realizamos. Simplemente R1T1 del comunicador a Tip del panel. Eso es lo que debemos de tener en cuenta al momento de realizar la conexión física. No, ese panel, ese comunicador directamente, señor Luis, el señor Luis nos consulta que si el comunicador EPX 400 se conecta directamente al bus de datos. El bus de datos está solamente habilitado para el comunicador LX30B y esta función no está habilitada directamente en el EPX 400. Sin embargo, la conexión por el DLS se debe realizar de manera tradicional o por medio de simulación de línea, es decir, entre R1T1 y RiniTip del panel. Si lo realizaríamos por bus de datos, estaríamos limitando directamente la conectividad con paneles de alarma como las Power Series NEO. ¿Listo? Por ese motivo se desarrolló directamente por medio de línea telefónica. ¿Listo? Como les comentaba, si dado el caso tienen alguna duda, nuestra mesa de ayuda siempre va a estar disponible en lo que necesiten para cualquier eventualidad o cualquier consulta que tengan con relación a la implementación, si dado el caso quieren o requieren realizar la implementación. Posterior a este webinar, o a este workshop, perdón, vamos a realizar otros 2 workshops adicionales, los cuales nos vamos a enfocar en la parte de Paradox y en la parte de Honeywell.
Listo. Eso para que también tengamos en cuenta los alcances y cómo podemos realizar esas configuraciones adicionales en ese tipo de paneles de alarma. Listo. Buenos días. Disculpe, yo quisiera hacer una consulta. Por medio del OSM, yo puedo ver cuáles de las EPX que tengo son del modelo EPX 406C, Por porque medio no de las lo, tengo. ok, no hay problema. Por medio del OSM, por el momento no. Sin embargo, voy a consultar algún comando que se pueda enviar de manera masiva para que nos indique de pronto la referencia en específico. Listo, y te lo estaría informando. De acuerdo, gracias. Con mucho gusto. Listo, ¿no? Muchas gracias a todos por asistir. Espero que haya sido de gran ayuda y pueda esto aportar enormemente en la parte de su operatividad. Y vuelvo y repito, cualquier duda o inquietud con la parte de la implementación que tengan con referencia a estos tres paneles en específico, pueden comunicarse con nuestra mesa de ayuda y agendar entonces una sesión de trabajo para realizar todo lo mencionado. Listo. Por mi parte les deseo un buen día y cualquier cosa estamos en contacto. Muchas gracias a todos.